Plan 7 pasos para salir de la basura mental en solo 3 días. Estoicismo. Hay pensamientos que se acumulan en nosotros como polvo en una habitación cerrada. Al principio son solo partículas en el aire, casi imperceptibles, pero con el tiempo lo cubren todo. Así es como se instala lo que llamamos basura mental, rencores que no soltamos, comparaciones que repetimos en silencio, diálogos internos que no cesan. No son solo recuerdos malos, son como muebles pesados que dejamos en medio del camino, dificultando cada paso que intentamos dar. Y cuando nos damos cuenta, ya no sabemos si estamos viviendo o solo intentando atravesar un campo minado de pensamiento. Séneca, al escribir que no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. No hablaba solo de las horas que se pierden, sino de la atención que entregamos a lo que nos destruye. Es como regar diariamente una planta venenosa y esperar que dé flores. Mantenemos viva, sin darnos cuenta, la raíz que envenena nuestra paz. Y la tiranía de los pensamientos no examinados es esta. Nos gobiernan sin que lo percibamos, amoldando el tono de nuestros días y la forma en que nos miramos a nosotros mismos. Epicteto, con la claridad de quien sabía que la vida es demasiado breve para ser gastada en lo que no controlamos, nos recordaría la frontera entre lo que es nuestro papel limpiar y lo que nunca fue responsabilidad nuestra. Y esta distinción es liberadora. No todo lo que está en nuestra mente nació de nosotros. Muchas ideas fueron plantadas por otros, expectativas, juicios, estándares inalcanzables, pero no es porque algo esté dentro que necesita quedarse. La mente, en este sentido, es como un patio trasero. Si la cuidamos, florecen ideas que nos sustentan. Si la abandonamos, las malas hierbas crecen solas, ocupando espacio y asfixiando cualquier flor que intente nacer. Y no se necesita un gran esfuerzo para que esto suceda. Basta la ausencia de cuidado. La basura mental, como la plaga en el jardín, prospera en el descuido y en el silencio. Pero esta no es una invitación a la perfección, ni a una mente estéril donde nada molesto jamás aparezca. Es un llamado para abrir espacio, para que entre aire, para que la luz vuelva a alcanzar lugares que estaban cerrados. No prometo que en 3 días todo estará resuelto, pero prometo que, si comenzamos ahora, será posible respirar con más levedad, y a veces ese es el primer paso para vivir de nuevo. El peso invisible del diálogo interno. Hay días en que la batalla comienza incluso antes de que abramos los ojos. Todavía acostados, sentimos que la mente se despierta como si alguien hubiera encendido una radio a alto volumen. Recuerdos antiguos, preocupaciones que no se han resuelto, frases que repetimos a nosotros mismos como un eco. Estos pensamientos no son pasajeros, permanecen, rondan y poco a poco crean un campo minado emocional que atravesamos el día entero. Basta un paso en falso para que algo detone y nos lleve de vuelta a ese mismo punto de dolor. Este diálogo interno rara vez es amable. Muchas veces somos nuestro crítico más severo, reprendiéndonos por errores antiguos como si hubieran sucedido ayer, un comentario mal hecho, una oportunidad perdida, una decisión que podría haber sido diferente. Guardamos cada detalle como si fuera una prueba contra nosotros mismos. Pero, como recordaba Séneca, no es la muerte lo que debemos temer, sino nunca empezar a vivir. Y vivir no es cargar en el presente el peso de todos los pasados posibles. El cerebro, cuando es alimentado constantemente por las mismas memorias, construye rutas automáticas. Es como un camino en el bosque que, de tanto ser recorrido, se vuelve el único sendero visible. Así, incluso cuando podríamos elegir otros pensamientos, terminamos volviendo al mismo lugar. No porque sea el mejor, sino porque es el más conocido, y lo familiar, aunque sea doloroso, puede parecer más seguro que lo desconocido. La basura mental se fortalece en este ciclo, memoria que lleva a la emoción que refuerza la memoria. Es como una rueda que nunca deja de girar. Para el estoicismo, romper este movimiento comienza por examinar lo que dejamos habitar dentro de nosotros. Séneca nos invita a elegir qué recuerdos mantener vivo, porque no todos merecen el privilegio de permanecer. La mente puede ser como un refugio, pero también puede volverse una prisión. Y, la mayoría de las veces, es el mobiliario que elegimos mantener lo que define cuál de los dos será. Quizás el primer paso no sea expulsar todos los pensamientos malos, sino negarse
a ofrecerles el mejor lugar en la mesa. Es posible oír sin acoger, ver sin guardar, recordar sin revivir. Cuando el diálogo interno deja de ser un juicio constante y se vuelve solo un visitante temporal, descubrimos algo esencial. El silencio, cuando está limpio, no oprime, devuelve la paz. El error de luchar contra todo al mismo tiempo. Existe un cansancio que no viene de lo que hacemos, sino de cuánto intentamos hacer de una sola vez. Es como entrar en una habitación desordenada y creer que necesitamos arreglar cada detalle inmediatamente. La mirada salta de un rincón a otro sin saber por dónde empezar y al final no tocamos nada. Este es el peso de intentar resolver la vida entera en un solo día. Un peso que no solo nos paraliza, sino que nos hunde aún más en el caos que queríamos limpiar. Epicteto, con su claridad desarmante, nos recordaría que existe una frontera que separa lo que podemos controlar de aquello que jamás estará en nuestras manos. Él enseñaba que vivir bien no es abrazar el mundo entero, sino elegir con precisión dónde colocar el propio esfuerzo. Y para eso necesitamos dividir de un lado aquello que depende de nosotros, del otro lo que no depende. La segunda lista puede ser larga, dolorosa incluso, pero no es nuestra tarea cargarla. Es como intentar remar con un remo roto. No importa la fuerza, el barco no va a avanzar. La verdad es que al intentar abrazarlo todo, abrazamos también lo que nos hiere. Colocamos en el mismo espacio los dolores antiguos y las responsabilidades presentes, las incertidumbres del futuro y las tareas del ahora. El resultado es un peso mezclado que no sabemos cómo separar. Séneca decía que quien es esclavo de las esperanzas y los miedos nunca será libre. Luchar contra todo es vivir prisionero de las propias batallas sin darnos cuenta de que muchas de ellas ni siquiera deberían ser nuestras. Hay un alivio casi inmediato cuando reducimos el campo de acción, cuando decidimos que hoy no vamos a arreglar el pasado entero ni a prever todos los desenlaces del mañana. Lo que sobra es más nítido, más manejable. Es como limpiar primero una única superficie de una casa inmensa y percibir que en ese espacio ya es posible respirar mejor. La limpieza mental no comienza por la acumulación de fuerza, sino por la reducción del área de conflicto. Al estrechar el enfoque, encontramos aliento para actuar, y cuando actuamos de forma concentrada, percibimos que el cambio, incluso pequeño, ya es un avance, es un paradoja. Al hacer menos, conseguimos más, porque lo que se hace con presencia pesa menos y dura más. La trampa del silencio saturado. El silencio, cuando es espacio para la escucha y la presencia, puede ser un refugio. Pero existe otro tipo de silencio, denso y pesado, que no trae paz, solo ahoga lo que necesita ser dicho. Es el silencio saturado, donde cada pensamiento se acumula sin tener por dónde salir, creando un peso interno que crece en silencio hasta volverse insoportable. Por fuera, todo parece tranquilo. Por dentro, la mente es como una habitación cerrada hace años con el aire estancado y un olor que delata lo que se guardó por demasiado tiempo. En el estoicismo, la quietud no es ausencia de movimiento, sino dirección. Es la pausa que nos permite actuar mejor, no el abandono de la acción. Cuando el silencio solo encubre, se transforma en prisión. Es como poner un paño sobre agua estancada. Lo que está allí sigue pudriéndose, incluso fuera de la vista. Epicteto diría que la mente necesita canales de desagüe, así como la tierra necesita de ríos para no volverse desierto. Este silencio aprisionado sucede cuando tememos la exposición de nuestras heridas, o cuando creemos que hablar sobre ellas es señal de debilidad. Guardamos rencores como si fueran secretos peligrosos, pero en realidad es el acto de esconderlos lo que los vuelve más fuertes. Lo mismo vale para culpas, frustraciones y arrepentimientos que evitamos confrontar. Cuanto más los callamos, más encuentran formas de hacerse oír, ya sea en insomnio, en ansiedad o en el peso constante en el pecho. Encontrar un canal seguro para la expresión es como abrir una ventana en esa habitación cerrada. Puede ser a través de la escritura, a través de la conversación con alguien de confianza, o incluso por una reflexión guiada en soledad consciente. No se trata de verterlo todo de cualquier forma, sino de crear un flujo, un camino para que el agua vuelva a correr. Lo que antes parecía turbio con el tiempo se aclara. El silencio verdadero, el que cura, solo existe después de que la mente ha sido paseada de lo que la asfixiaba. No es ausencia de sonido, sino presencia de espacio. Y cuando finalmente respiramos en ese espacio,
percibimos que la paz no está en contenerlo todo, sino en permitir que solo lo que nos fortalece permanezca. El ritual de los 3 días. 3 días pueden parecer poco para limpiar lo que llevamos años acumulando, pero así como un cuarto oscuro puede ser iluminado al encender una única vela, un inicio bien elegido puede cambiar toda la atmósfera interna. El objetivo no es barrer cada rincón de la mente, sino abrir claros de respiración. El resto se revela con el tiempo. El primer día la tarea es remover un peso mental obvio, algo que está tan presente que ya se ha vuelto parte del escenario. Puede ser una deuda emocional que aún cobra, un conflicto que evitamos enfrentar, una tarea simple que posponemos hasta que se convierte en un fantasma. Séneca decía que lo que es aplazado raramente se pierde, pero casi siempre es más difícil. Resolver un único punto visible es como retirar la primera piedra de una presa. El flujo cambia. El segundo día es para reorganizar el espacio interno. No se trata de pensar positivo, sino de sustituir un pensamiento recurrente por algo más sólido, más alineado a lo que deseamos sustentar. Aquí el estoicismo ofrece llaves simples, frases cortas que debilitan el poder de ideas nocivas. Por ejemplo, cuando la mente insiste en "no soy capaz", podemos recordar las palabras de Epicteto: "Ningún hombre es libre si no se domina a sí mismo". Este intercambio no es magia, pero es como plantar una semilla diferente en el suelo de la conciencia. El tercer día es la creación de un ancla diaria, algo pequeño repetido todos los días que simbolice orden y presencia. Puede ser arreglar la cama al despertar, caminar algunos minutos sin ninguna distracción o incluso preparar una taza de café en silencio. El valor no está en el acto en sí, sino en el mensaje que envía. Este es mi punto de firmeza, aunque todo lo demás cambie. Es la marca silenciosa de que existe un centro estable dentro de nosotros. Al final de estos 3 días, la mente no estará en cero y ni siquiera necesita estarlo. Lo que se construye es un espacio habitable, donde los pensamientos no se amontonan al punto de asfixiarnos. Marco Aurelio decía que el alma es teñida por el color de sus pensamientos. Al limpiar un rincón a la vez, permitimos que ese color cambie, aunque sea levemente. Y a veces es ese cambio sutil lo que abre camino para una transformación mucho mayor. Séneca decía que la claridad es una forma de libertad. Vivir sin cargar la basura mental es como caminar con poco equipaje. Cada paso se vuelve más ligero y el horizonte más cercano. Cuando dejamos atrás aquello que ya no nos sirve, percibimos que el camino siempre ha estado ahí, pero nuestros ojos estaban demasiado ocupados con lo que había en el suelo. La mente limpia no es una mente vacía, sino una mente que sabe lo que merece permanecer. Marco Aurelio recordaba que la vida es del color de nuestras ideas. Esta frase resuena como un recordatorio simple y profundo. No elegimos todo lo que sucede, pero elegimos lo que dejamos habitar dentro de nosotros. Podemos estar rodeados de ruido y aún así mantener dentro de nosotros un lugar silencioso, un punto donde la presencia es más fuerte que la confusión. Esta disciplina de los pensamientos es como un centinela que vigila las puertas de la mente, permitiendo la entrada solo de lo que contribuye a nuestra fuerza. La basura mental no desaparece sola. Exige un gesto consciente, un compromiso silencioso de limpiar un rincón a la vez. Y cuando hacemos eso, descubrimos algo que estaba escondido. Había mucho más espacio para vivir de lo que imaginábamos. Espacio para respirar, para sentir, para estar. El peso que creíamos formar parte de nosotros era, en realidad, solo carga olvidada. Mantener la mente como un jardín cuidado no es para exhibir a los demás, sino para que sea bueno habitar en él. Un lugar donde podamos sentarnos y descansar, donde podamos escuchar nuestro propio pensamiento sin miedo, porque al final, lo que cultivamos dentro de nosotros define la forma en que vemos y tocamos el mundo de afuera. Y si lo que cargamos es ligero, el camino también se vuelve ligero.